charlas de Harris, que tiene como título, y veis en vuestro índice, vuestro cuadernito, hacia una espiritualidad ecológica. Y yo la subtitulo también Pasión por el cuidado del mundo. Pasión por el cuidado del mundo, utilizando las palabras de Francisco de Pablo. Al leer la encíclica del Papa Francisco, lo que emerge como relevante no es tanto la descripción que hace del problema ecológico, sino de la urgente necesidad de una solución. Cuando se lee la encíclica, los prolegómenos, todo lo que ha sido tan importante en años anteriores sobre la descripción, como veíamos en el primer día, ¿no?, de la primera charla, tiene su importancia, pero la mayor importancia de esta encíclica, que no pretende ser científica, como dijimos ayer también, está muy documentada en datos científicos, la importancia de la encíclica es un llamado urgente. Como si al leer la encíclica notáramos que el tiempo se estrecha, ¿no? Es urgente ahora ya empezar, ¿no? Puede ser que no tengamos luego ya más oportunidades. Me propongo, por lo tanto, en esta charla presentaros una breve reflexión introductoria al título, Espiritualidad ecológica, que es lo que concentra nuestra atención en este momento y en esta última charla de Harris, en este final del encuentro, y que se refiere, por lo tanto, al capítulo sexto, al final de la encíclica, pero que recoge, porque este tema está muy diseminado por toda la encíclica, recoge un poquito de todo. Como ayer Gonzalo hizo una extensa visión, ¿no?, de la encíclica con el tema fundamental que nos dijo, pues yo voy a reducirlo ya, como si dijéramos, a la conclusión, a lo que es necesario precisamente para solventar esta crisis que el Papa pone con esta novedad de una espiritualidad ecológica. Bueno, como breve introducción, para empezar, ¿no?, a explicar lo que el Papa dice sobre la espiritualidad ecológica, yo me voy a detener en tres cosas que me parecen importantes, ¿no? Son como tres anotaciones para empezar que pueden tener su valor, aunque, puesto que yo tengo conciencia de que soy la última que hablo, pues hay cosas que ya nos van a resultar conocidas, que las hemos, gracias a Dios, en este día hablado y que las podemos pues acoger seguramente con mayor, sin ninguna resistencia. La primera es lo que ha significado que el hombre sea el centro. Hoy no se orilla la centralidad del hombre, pero es bien cierto que se ha despertado, parece para muchos como de la nada, ¿no?, la preocupación por la naturaleza, por el cosmos, por el universo, por la creación. Tal vez, y esto es lo más pragmático, ¿no?, porque hemos visto hasta peligrar nuestra propia vida. Entonces el tema se hace muy urgente, ¿no? Emerge, por lo tanto, un humanismo nuevo, muy paradójico, porque se descentra la atención del hombre. Que hasta entonces decir humanismo era decir antropología absoluta, el antropocentrismo, ¿no? Un humanismo que no fuera antropocéntrico era como haber perdido un poco la orientación de ese humanismo. Bueno, pues el humanismo que emerge y que la encíclica pone de manifiesto fundamentalmente es que es un antropocentrismo no centrado ya en el señorío del hombre, este hombre que tenía patente de corso para hacer con la creación lo que quisiera hacer, ¿no? Es un humanismo, como digo, nuevo, donde se pone la atención en el hombre ya como custodio y en la creación, ¿no? Es un humanismo que remite fundamentalmente a Dios, ¿no?, como creador. Solo ya lo hablamos, ¿no? Se une a esto, ¿no?, a este centralismo que ha habido con este antropocentrismo, ¿no?, se ha unido a lo largo de la historia, ¿no?, con esta sospecha, ¿no?,
a que este hombre, que ha sido dominador tiránico de toda la creación, el cristianismo además no estaba, ¿no?, a favor, la sospecha de no estar a favor de la materia. Entonces imaginaos el compuesto. Eso ha sido un cristianismo o un antropocentrismo muy centrado en el hombre, como la palabra lo dice, valga la redundancia, y a la vez alimentado por un cristianismo no favorecedor de la materia, ¿no? Está habiendo una crítica, como hablaba ayer Gonzalo, no vamos a meter en eso porque es verdad que, sin embargo, toda la espiritualidad bíblica y toda la espiritualidad cristiana es fundamentalmente ecuménica y ecologista, ¿no? Y podríamos decir que si es verdad que el Génesis empieza con el hombre, que es el Señor de la creación, también es verdad que a lo largo de las Sagradas Escrituras y fundamentalmente la espiritualidad judeocristiana, lo que se ha fomentado fundamentalmente también es esta creación, ¿no?, creada antes que el hombre y al que se le deja a él como custodiano. Esto es una cosa que no podemos poner en duda, ¿no? Por lo tanto, desde el antropocentrismo, primero hemos pasado a un desplazamiento de interés, no solamente ya por el hombre, también ahora por la naturaleza, ¿no? Es una preocupación nueva, añadida. No ha desplazado uno al otro, sino que se ha acumulado, ¿no? Ahí, como decía ayer Carolina, es por concentración, ¿no?, por acumulación, gracias a Dios, ¿no? La segunda cosa es referida a espiritualidad. Entonces, es una espiritualidad ecológica, ¿no? ¿Qué es lo que constata nuestra encíclica? Lo que constata la encíclica es justamente la carencia peligrosa de una espiritualidad. Por eso el Papa termina el último capítulo referido a esto. Ha diseminado durante toda la encíclica los hechos concretos que hay que realizar, están por toda la encíclica, pero al final de la encíclica, fundamentalmente, lo que propone es una espiritualidad. Ya veremos a ver de qué índole y tal, pero ¿por qué? Porque hay una creencia grave, ¿no? Dirá el Papa: estamos enfermos, hay una enfermedad. Ayer también hablamos de esto, ¿no? Hay una enfermedad, y la enfermedad fundamentalmente es interior. Estamos enfermos por dentro, decía Leonardo Boff. Enfermos por dentro. Y enfermos por dentro no significa otra cosa que enfermos del espíritu. Por lo tanto, la segunda cosa importante es la sustitución, la primera, del antropocentrismo por un nuevo interés por la naturaleza, lo que ha surgido, que es, vamos a ponerlo entre virgolete, ¿no?, entre comillas, muy novedoso, ¿no?, aunque sabemos que esto está en las raíces. Y lo segundo, fundamentalmente, por esto, ¿no?, la necesidad urgente de una espiritualidad porque estamos enfermos. Y enfermos por dentro, ¿no? Esto es muy duro decirlo, pero es... ¿Por qué una espiritualidad? ¿Qué significa cuando dice el Papa espiritualidad, ¿no?, cuando termina la encíclica? Se entiende, por lo tanto, espiritualidad, lo primero, como signo de vida. En su sentido originario, espíritu, de donde viene la palabra espiritualidad, es la cualidad de todo ser que respira. Por lo tanto, es todo ser que vive, como el ser humano, el animal, por lo tanto, y la planta. Espiritualidad es la actitud que pone la vida en el centro, que defiende y promueve la vida contra todos los mecanismos de disminución, estancamiento y muerte. Recordad esto: disminución, estancamiento y muerte. En este sentido, lo opuesto al espíritu ya no es el cuerpo, sino la muerte, tomada en su sentido amplio de muerte biológica, de muerte social y de muerte existencial. Fracaso, humillación, opresión estarían dentro también de esta falta de espiritualidad. Alimentar la espiritualidad significaría estar abierto a todo aquello que es portador de vida, cultivar
el espacio de experiencia interior a partir del cual todas las cosas se ligan y se religan, superando los compartimentos estancos, ¿no?, captando la totalidad, vivenciando las realidades más allá de la factibilidad opaca y hasta brutal en la que estamos. Decir espiritualidad significa, además de optar por la vida, puesto que espíritu es vida, significa acoger el misterio. Un hombre y una mujer espiritual es aquel que siempre percibe el otro lado de la realidad, el que no vemos, la espalda de la existencia, el misterio, por lo tanto. Es capaz de captar la profundidad que se revela y vela en todas las cosas, que se revela y vela, y aceptar que se revele en todas las cosas, y que consigue entrever la relación de todo con la última realidad, que es Dios. Esto es un hombre y una mujer espiritual, la que acoge el misterio. Y tercero, hablar de espiritualidad es decir y hablar de todo aquello que está muy lejos de lo que signifique poder, prepotencia. El hombre espiritual, decía Gandhi, lo recuerdo ahora como una de esas frases que te marcan en el noviciado y la escribes en todos tus... Yo creo que la tengo recortada en los documentos papales en el forro. El hombre espiritual es aquel que es más humilde que el polvo. ¿De acuerdo? Ninguna prepotencia, ningún poder. La espiritualidad no pretende ni acumular, ni tiene intereses torcidos, ni se fundamenta en la razón instrumental sobre las cosas. Arranca fundamentalmente de lo emocional, de lo sacramental, de lo simbólico. Una mujer y un hombre espiritual es fundamentalmente simbólica. Va más allá. Es fundamentalmente sacramental. Descubre, más allá de las cosas, aquel que las hace ser. Esta crisis ecológica revela fundamentalmente una crisis de sentido fundamental de nuestro sistema de vida, de nuestro modo de sociedad y de su desarrollo. Lo hemos basado todo en el dominio, en el poder. Tercera cosa. Espiritualidad ecológica. Ecología, como os decía también ayer, viene de un vocablo griego que es oikos. Nosotros esto nos suena mucho, ¿verdad? Porque esta sala se llama oikos, esta casa se llama oikos y nuestras reuniones de laicos se llaman oikos. Oikos es casa familiar, fundamentalmente es morada. Morada. Es la casa familiar, la casa acogedora. Por lo tanto, es una espiritualidad que habla de la morada que nos ampara, pero también de ser morada y amparar bajo nuestra custodia lo que nos ha sido dado. Para llegar a la raíz de nuestros males y también a su remedio, necesitamos una nueva cosmología espiritual, es decir, una reflexión que vea nuestro planeta como un gran sacramento de Dios, como el templo del espíritu, el espacio de la creatividad responsable del ser humano, la morada de todos los seres creados en el amor, etimológicamente, ecología, tiene que ver con morada. Cuidar de ella, repararla, adaptarla a eventuales amenazas, ampliarla para que albergue nuevos seres culturales y naturales. Es nuestra tarea y nuestra misión. ¿De acuerdo? Se nos queda un poquito, esta es como una introducción. Vamos a meternos ya en la encíclica, que parte de una llamada urgente, ¿no? Segundo capítulo, esta llamada urgente de Francisco. Cojo el número 216.
dirá: la gran riqueza de la espiritualidad cristiana, generada por 20 siglos de experiencias personales y comunitarias, ofrece un bello aporte al intento de renovar la humanidad. Quiero proponer a los cristianos algunas líneas de espiritualidad ecológica que nacen de las convicciones de nuestra fe, porque lo que el Evangelio nos enseña tiene consecuencias en nuestra forma de pensar, sentir y vivir. No se trata de hablar tanto de ideas, sino sobre todo de las motivaciones que surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. Porque no será posible comprometerse con cosas grandes solo con doctrinas, sino sin una mística que nos anime, sin unos móviles interiores que impulsen, motiven, alienten y den sentido a la acción personal y comunitaria. Bueno, yo en este párrafo he encontrado muchas claves, es evidente, ¿no? La primera, ecología espiritual, nos tiene que llevar a una pasión por el cuidado del mundo. Hace unos años había un eslogan sobre la vida religiosa que decía: pasión por Dios, pasión por el hombre. Añadimos, y además a todos los cristianos, pasión por Dios, pasión por el hombre, pasión por el cuidado del mundo, como tarea de esta espiritualidad. Pero una pasión que tendrá que estar concretada en unos compromisos que no valdrán para nada si no se sustentan sobre una mística. Y ha quedado todo dicho, ¿no? Una mística, una espiritualidad. Por lo tanto, después de esta introducción papal sobre la llamada urgente que nos hace, empezamos ya a ver en qué consiste esta espiritualidad ecológica que aparece en el capítulo 6 de la encíclica y que yo voy a seguir casi al hilo al Papa. Le voy a desorganizar los capítulos del capítulo 6, ¿no? Los puntos, para hacerlo según como si dijéramos, el sistema orgánico que él tiene en la cabeza, porque cuando lees el capítulo 6 ves que el orden, aunque lo cite de una manera distinta, es este que os voy a decir, ¿no? Esta espiritualidad ecológica, empezamos, ¿no? Esta espiritualidad ecológica se va a traducir, por lo tanto, en una pasión por el cuidado del mundo, que estará sostenida por una mística y avalada en un compromiso de actuación concreta y eficaz. Pero esa pasión por el cuidado del mundo será posible, y esta es la clave de este capítulo 6, será posible bajo el signo de la conversión. Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Si contáramos las veces que el Papa dice esto, se decía un cambio, hasta que en un momento del capítulo 6 habla de conversión ecológica. Se necesita un cambio. Esa conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida, dice en el 216. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración. ¿Vale? Esto es lo que va a proponer justamente en este capítulo 6, bajo el signo de un cambio, bajo el signo de la conversión. Y por ello quiero empezar acudiendo a los textos magisteriales de esta encíclica bajo el signo de la conversión. Primero, conversión. ¿Qué va a significar para él en esta encíclica? Si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo, es porque se han extendido los desiertos interiores. Número 17. La crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Como nunca antes en la historia, va a decir, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo, que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida. ¿Veis? La novedad, el cambio, la conversión. Por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad,
por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida. ¿Habéis visto cómo destaca justamente en qué se concreta la nueva reverencia ante la vida? La sostenibilidad, el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y la alegre celebración de la vida. Pero no habrá una nueva relación con la naturaleza si no hay un nuevo ser humano. Por lo tanto, estamos hablando de conversión en este sentido. Es una llamada a una novedad radical que se hunde o ha de llegar a la raíz más profunda del problema, o sea, del corazón humano. Porque el problema no reside en otro lugar, nada más que en el corazón del hombre. Decir, hundir en las raíces no estamos refiriéndonos a que el problema está en el fondo de los mares, ¿de acuerdo? Sino en el fondo del corazón humano. No es una llamada a paliativos, ni a mediocridades, ni a medias medidas, ni a ralentizar la caída en la que estamos metidos. El Papa nos llama a una conversión que ocasione una novedad total del paradigma cultural, social, político y humano. No es una advertencia encíclica. Eso serían, a lo mejor, algunos de los puntos. No es una advertencia. Cuando la lees, es urgente. Está pidiéndonos un cambio y pidiéndonos desde la espiritualidad. Esa conversión tiene un quicio sobre el que girar. Se requiere de un nuevo, fundamentalmente, atended a esto que para mí ha sido la clave para entender este capítulo. Un nuevo orden, o mejor, es preciso volver al orden perdido, abandonar de nuevo el caos como el de los orígenes y pasar del caos al cosmos, del desorden al orden. Y para ello es de nuevo imprescindible que Dios sea Dios, es decir, que Él vuelva a decir sobre el mundo y sobre las cosas lo que Él quiere que sean. Y dijo Dios. Volver otra vez a este y dijo Dios. Hay que volver al plan primigenio de Dios sobre su creación. Volver a los ojos a Dios y escucharle. Sus palabras creadoras, renovadoras. Dirá el Papa: para realizar esta reconciliación debemos examinar nuestras vidas y reconocer de qué modo ofendemos a la creación de Dios con nuestras acciones y nuestra incapacidad de actuar. Debemos hacer la experiencia de una conversión, de un cambio del corazón. Por lo tanto, primero, el Papa nos está llamando a una conversión, a un cambio radical del corazón. En ese cambio, que requiere conversión y que esa conversión va a ser fundamentalmente restablecer un orden, y esto es muy agustiniano, fundamentalmente el orden. ¿El orden en qué va a radicar? Segundo, en la conversión al Dios trinitario. De ahí hay que partir. La conversión a la fe en el Dios trinitario. El mundo es la respuesta, decía un filósofo. ¿Cuál es la pregunta? Cuando miramos al mundo, lo que se descubre es un Dios amor y un Dios Trinidad, un Dios en relación. Ese es el fundamento, esa es la pregunta, ese es el principio. El Padre como fuente última de todo, fundamento amoroso, comunicativo, cito al Papa, de cuanto existe. El Hijo que lo refleja y a través del cual todo ha sido creado, se unió a esta tierra cuando se formó en el seno de María. El Espíritu, lazo infinito de amor, está íntimamente presente en el corazón del universo, animando y suscitando nuevos caminos. El mundo fue creado por las tres personas como un único principio divino, pero cada una de ellas realiza esta obra común según su propiedad personal. Por eso, dirá el Papa, cuando contemplamos con admiración el universo en su grandeza y belleza, debemos alabar a toda la
el Dios trinitario, que es relación, las personas divinas son relaciones subsistentes y el mundo creado, según el modelo divino, es una trama de relaciones. Dirá, porque la persona humana más crece y más madura y más se santifica a medida que entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las criaturas. Así asume, sigue diciendo el Papa, en su propia existencia ese dinamismo trinitario que Dios ha impreso en ella desde su creación. Aquí está la clave. Este es el principio ordenador. La clave quizá de este antropocentrismo, el problema ha sido no que hayamos puesto a Dios, al hombre en el centro. Es que no hemos puesto ni a Dios en el centro. El problema no está en que el hombre estaba en el centro y ahora hay que poner a la naturaleza o a la creación, sino que es que no estaba Dios. Es que Dios es el centro. Dios es el principio. Dios es la fuente. Dios es el final. Dios es el destino. De ahí hay que empezar esta espiritualidad ecológica. ¿Qué significaría esto? Pues significa fundamentalmente que estamos ante un Dios que tenemos que contemplarlo como relación, como comunión, como comunidad. En Él todo está conectado. En Él sí todo está conectado. Entrar en este mundo trinitario de Dios relación, es saber qué preguntamos aquí. ¿Cuál es el sentido de todo? Es a imagen y semejanza, pues a imagen y semejanza yo también soy un ser de relación. A imagen y semejanza, entonces esta creación también es en relación. Es necesario, por lo tanto, una nueva concepción de Dios. Pasar del dominio del Señor al Señor que es un jardinero, que es un custodio. Y hacer nosotros lo mismo. Romper con muchas cosas que sabemos incluso de nuestra filosofía, ¿no? Esta sumisión de la naturaleza al hombre brutal que promovía Descartes, ¿no? O, por ejemplo, el modelo mecánico de toda nuestra civilización occidental, a llegar a una perspectiva holística, ¿no? Todo está en una estructura de relación. Todo está en una estructura de relación y de relatividad. Yo no soy absoluto, ni tú tampoco, ni esto. Relativos. Hay una estructura de relatividad que se impone y es lo que nos hace entrar en relación. Porque yo no puedo solo, te necesito a ti. Como perdamos esto, ¿qué es la clave? La clave espiritual, porque Dios es así, lo hemos perdido. Ya no podemos hacer ecología. Pasar del Dios dominador al Dios relación, comunión trinitaria, ¿no? Este Dios que es compañero, padre, madre, amante, amigo, que se hace todo, ¿de acuerdo?, por nosotros, que se hace vida de la vida, que es la vida inseparable del hombre. Como decía Crisóstomo, la vida, mi vida inseparable. 3. Una conversión. Atended. Si esto lo tenemos claro, habría que hacer la pregunta. ¿Lo tenemos claro? Que partimos de ahí, que Dios es Dios. Y eso basta. Como decía Francisco, Dios es Dios. Dios es. Y eso basta. ¿Tenemos claro esto? La siguiente cosa es consecuencia. Y también cito de uno de los capítulos que está ahí puesto en este orden. 3. Conversión que por lo tanto pone al hombre en el lugar que le corresponde. La crisis ecológica, en el fondo, tiene su raíz en una descolocación, voy a llamar así, ¿no? En un descoloque. Dios y el hombre, no, el hombre y Dios. Y el hombre es Dios.
Y Dios es lo que quiera, pero Dios no. Una conversión que pone al hombre en el lugar que le corresponde, que es el espacio creatural. Si Dios es Dios y es amor y es Trinidad y es relación y es el principio y es la fuente, la segunda consecuencia es que yo soy criatura. Mi espacio es el de la criatura. Y si pretendo ser Dios y hacer de mi presencia en el mundo una presencia absoluta, estoy idolatrando. Le estoy convirtiendo, le estoy haciendo ídolos. Recuperar en el hombre el espacio criatural, que consistirá en esto, clave del Papa. Lo primero, en el descentramiento, superando este hombre prometeico que ha robado el fuego a los dioses y de repente se convierte en Dios, ¿no? Es Prometeo encadenado, ¿no? El hombre que se ha convertido en el centro de la naturaleza, descentrarnos. No somos el principio ni el fin. No somos el principio ni el fin. Alguna buena filosofía y teología dice, no somos imprescindibles. Podríamos no haber estado aquí. Pues es verdad. ¿Vale? Es verdad. Este descentramiento que se va a concretar en esto, en la humildad, que va a repetir constantemente en el capítulo 6, la humildad. Hay que atreverse a hablar de la integridad de la vida humana, de la necesidad de alentar y conjugar todos los grandes valores. La desaparición de la humildad en un ser humano desaforadamente entusiasmado con la posibilidad de dominarlo todo sin límite alguno, solo puede terminar dañando a la sociedad y al ambiente. No es fácil desarrollar esta sana humildad y una feliz sobriedad si nos volvemos autónomos. Si excluimos de nuestra vida a Dios y nuestro yo ocupa su lugar, si creemos que es nuestra propia subjetividad la que determina lo que está bien y lo que está mal. Claro. Si Dios es Dios, el hombre es criatura. Criatura. Es nuestro espacio fundamental. ¿De acuerdo? Catarina, esto que yo cuento tantas veces. Catarina, yo soy el que soy y tú la que no eres. Dice Dios a Catarina de Siena. Queriéndola decir, en ti no está el ser, está en mí. Catarina, yo soy el que te hace ser. Por lo tanto, humildad para aceptar nuestro lugar en la creación. Una humildad que nos tiene que llevar a perder la autorreferencialidad. Somos seres referentes. Mi vida refiere a Dios, a los otros, al mundo. Viéndome a mí, los demás tendrían que verle a él. Esto que dicen de los santos, que quien me mire a mí, a ti te vea, ¿no? Esto que suena como a fusilón del siglo XIX, esta cosita que decían, bueno, es verdad. Es una espiritualidad clave. El hombre es una referencia, y tanto es más hombre cuanto más refleje al referente. Al referente. De tal manera que en la vida, cuanto más nuestra vida diga de él, y menos quizá de mí, más santidad hay. Que no es otra cosa, nada más que reflejarle a él. La santidad de la criatura, ¿cómo lo explica Juan de la Cruz? Diciendo que él, cuando mira la creación, ve en él reflejada su hermosura. ¿Me explicó? Somos seres referentes, y esa referencia, ¿no?, va a ser clave porque es justamente también una concreción de la humildad. Este espacio creatural nos hace tener, además de la humildad y salir de la autorreferencialidad, vivir
en la gratuidad y la gratitud. Dirá el Papa, la humildad en primer lugar implica gratitud y gratuidad, es decir, un reconocimiento del mundo como un don recibido del amor del Padre, que provoca como consecuencia actitudes gratuitas de renuncia y gestos generosos, aunque nadie lo vea. La gratitud y la gratuidad. Vivir en una constante acción de gracias. Yo soy gracias, que dicen los santos. Cuando me preguntes mi nombre, diré soy gracias. Cuarto, ¿no? Conversión del hombre humilde que contempla y ora. Y entonces el Papa entra en el tema de la oración como fundamento, como medio para esta espiritualidad ecológica, y dirá lo siguiente: la paz interior de las personas tiene mucho que ver con el cuidado de la ecología y con el bien común, porque auténticamente vivida se refleja en un estilo de vida equilibrado unido a una capacidad de admiración que lleva a la profundidad de la vida. Primero, no es posible ni la oración ni una acción eficaz y ordenada, no es posible ni la oración ni una acción si no hay una paz que nace de esta adoración de la criatura a su creador, que uno ya con los puntos anteriores. La paz nace cuando los cuerpos están en el lugar que les corresponde, y a nosotros nos corresponde de criaturas, y de ahí surge la paz, y de ahí va a surgir el gozo, del orden recuperar, ¿no? Como decía Agustín, la paz en el orden. Como explicaba Agustín, si echas en un vaso agua y aceite, ¿qué va a pasar? ¿Dónde se pone el agua? ¿Dónde se pone el aceite? Esto es la felicidad. Este es el gozo del hombre, estar donde tiene que estar. Por lo tanto, en esta llamada que hace el Papa a una espiritualidad que ora y contempla, dirá que habrá que tener y cultivar una actitud reverente ante el misterio que le rodea. Reverente, de silencio, de ausencia de impulsividad, de sobriedad interna y externa, de escucha ante el misterio de la vida. Dirá, prestar atención a la creación, ese es un objetivo. Estamos hablando, dice, de una actitud del corazón que vive todo con serena atención. Habla el Papa. Admiración, actitud reverente, serena atención, que sabe estar plenamente presente ante alguien sin estar pensando en lo que viene después, dice el Papa. Ole contrición. Pues no se ha aplicado lo que es la atención, ¿vale? Atención. Nosotros esto lo sabemos porque lo trillamos mucho, ¿no? ¿Para qué? Para poder escuchar sus gritos de auxilio, contemplarla, acercarnos a ella para sanarla, asumirla como don y tarea. El Papa propone al principio escuchar el grito de la tierra. No se podrá escuchar sin atención, no se podrá escuchar sin silencio, no se podrá escuchar sin actitud reverente, no se puede escuchar sin admiración. Es una cadena. ¿Cuántas cosas podríamos hacer en este nivel, no? ¿Cuánto tendríamos que recuperar? ¿Cuánto miedo hemos tenido, por ejemplo, a la oración ante la naturaleza? La oración mental a veces nos ha llevado a una oración más intimista, más oculta, más de un rincón, más de sagrario, y hemos demonizado muchas veces orar ante la creación. Contemplarla, admirarla, sobrecogerse, confesarle a Él ante ella, ¿no? ¿Cuántas cosas podríamos hacer? A mí se me ocurren mil. Hay que estar más a la intemperie y contemplar, más a la intemperie, más salir al campo, ¿de acuerdo? Más favorecer el camino, más favorecer los espacios donde cara a cara me encuentro con la soledad, con el grito silencioso de esta naturaleza. Vivir menos a veces en el escondite. ¿Recordáis esta frase que nos llamó a todas mucho la atención en una peregrinación, verdad? De un gran director de cine, que hace mucho tiempo, que el hombre
viven en el escondite. Ha olvidado que es la intemperie. Hay que sacarle a caminar. La siguiente, quinta, me parece, ¿no? Quinta, compasión que lleva a una actitud empática con la naturaleza. Habla el Papa de la necesidad de salir de sí, del hombre, ¿no? La autotrascendencia. Cuando yo salgo y de la autorreferencialidad me lleva a encontrarme con el otro, a encontrarme con la naturaleza, saliendo de mí, para cultivar esta actitud empática. Cojo una frase de Arnold Schweitzer que dice, es muy simple, pero a mí me encanta: yo soy la vida que quiere vivir en medio de la vida que quiere vivir. No me digas que no es precioso. Yo soy la vida que quiere vivir en medio de la vida que quiere vivir. Esa empatía, ese reconocer que todo lo que me rodea pretende lo que yo pretendo: la felicidad, la vida, la alegría, que no puedo ir como un elefante machacándolo todo, ¿no? Yo en las semanas a veces me pongo muy así, pero ¿cómo había cogido esta planta? Pero justo es el brote que ha salido este año. Yo recuerdo siempre a una monja que teníamos en el colegio, que tenía un jardín, ¿no? La monja cultivaba el jardín. Y se miraba su jardín y de repente, pero un jardín en el colegio, y de repente veía que de las plantas que tenía, que eran ya especies casi a punto de estar eliminadas del libro de la vida, había cogido lo que nació ese año. Se ponía como un feroche, pero ¿cómo? Es que la habrá cogido un niño, la corta, es que es el brote de este año. Yo lo recuerdo. Todo quiere vivir. Tener esta empatía en el corazón que nos lleva precisamente a unirnos al otro, ¿no? ¿A través de qué? Pues mira, a través de la compasión. Un texto que cita el Papa de San Isaac de Nínive. Toda perfección consiste en un corazón lleno de piedad por toda la naturaleza. Piedad por toda la naturaleza. Un corazón compasivo es el ardor del corazón por toda la creación. Hombres, pájaros, animales, demonios y todo el mundo. Demonios no es una admiración, no es una... demonios y todo, no, demonios y todo el mundo. Todo lo que hay aquí. Un ardor del corazón. La empatía nos lleva a una reconciliación. Por eso el Papa en este capítulo habla de Francisco y dirá de Francisco que hizo de él en su vida la experiencia de la reconciliación. Por eso a todos los seres los puedo llamar hermano. Una empatía que va a llevar también, como he dicho antes, a la contemplación. A la contemplación. Y por eso también hablará en esta de San Juan de la Cruz, ¿no? Y termino con un texto, con un texto de Pilar de Sara. Dirá, quiero dejar que exhale aquí mi amor por la materia y por la vida y armonizarlo si fuera posible con la adoración única de la sola absoluta y definitiva divinidad. He descendido hasta lo más escondido de mi ser, la lámpara en la mano y el oído al acecho, no como un niño. Y he constatado lleno de espanto y de embriague que mi pobre existencia formaba un bloque con la inmensidad de todo lo que existe y de todo lo que deviene. Los átomos, las moléculas y las células que constituyen su estructura orgánica conectan profundamente con el resto del universo. La empatía con lo creado. Una conversión a empatizar, ¿no?, con la creación. 5 o 6, que yo tengo en el detalle. Conversión desde los sacramentos y la celebración. Dirá el Papa, será en el sacramento donde descubramos el misterio escondido. Y dirá claramente que, como decía Diego Gonzalo, ¿no?, como la espiritualidad de Oriente ha descubierto la belleza, ¿no?, de una humanidad transfigurada, del misterio que hay detrás de todo, de cómo los sacramentos revelan esta materia trascendida, transformada, transfigurada, y pondrá el acento fundamentalmente en la Eucaristía. El Señor
en el colmo del misterio de la encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia, dice el Papa. Qué fuerte. Entonces pone como en la Eucaristía se produce, lo primero, el momento clave de la conversión del hombre, porque entra en la conversión, justamente, en la conversión, donde la materia y el espíritu se unen. Esto que decía ayer Carolina, ¿no? de estas dos órdenes, ¿no? Que parece que están siempre, todo está unido. Es de Eucaristía, por lo tanto, un sí a un acto de amor cósmico. Y el Papa cita también un texto precioso, sí, cósmico, porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra en cierto sentido sobre el altar del mundo. Sentir la Eucaristía en el altar del mundo. Cuando veamos, ojalá que cuando tengamos la iglesia sea un altar así, que sea como si en ese altar estuviera todo el cosmos metido, ¿no? Y tuviéramos conciencia de que ponemos ahí el pan de nuestra vida, de nuestras ilusiones, de nuestras esperanzas, y lo unimos a su pan, ¿no? A este respecto hablará del domingo como el día, el tiempo clave de esta conversión. El primer día de la nueva creación. Celebrar el domingo sería celebrar de nuevo la creación. Estar celebrando no solo la resurrección, sino el nuevo mundo, el mundo que vendrá, la creación nueva. Por lo tanto, el domingo como el día de la creación. Y tercero, dirá sobre los sacramentos, el descanso celebrativo. Este descanso que no es solamente un bien para mi propia existencia, sino que me hace comprender que todo necesita descansar. También los demás seres, y no solamente en beneficio personal, sino con la amplia mirada, ¿no?, de reconocer también los derechos de los demás, de todos los demás seres. Precioso. Nosotros tenemos, ¿verdad?, así como la mirada al horizonte, como decimos ahora, como decimos, la iglesia está allí, pues decimos, ojalá en el futuro, los domingos, lo siento por la pobre Bárbara, lo que voy a decir, pero ya ayudaremos. Hoy haremos lo que sea, una comida de catering donde cada uno se traiga su bocata. Pero ojalá los domingos, esta comunidad de puertas abiertas en el domingo vinieran, como están viniendo ya, familias, a jugar con sus niños, que las hermanas en un momento explicaran a todos los presentes la palabra de Dios, que rezáramos juntos, que jugáramos juntos y que santificáramos el domingo. Que tuviéramos conciencia, que el próximo domingo lo santifiquen en otro sitio. ¿De acuerdo? No hace falta que nosotros seamos la vuelta, no, para nada, pero que la gente recupere este descanso, ¿no? Que seamos un lugar de descanso, como me ponen esto en Alfa y Omega, un hospital de campaña. Que no sé de otros, ¿no? Por esto del Papa, dice los monasterios tienen que ser un hospital de campaña, pero cuando lo vi digo, bueno, íbamos por las 6, ya voy terminando y voy a ir a cosas muy concretas, así que conversión en el gozo que produce gozo y paz. Como os decía antes, y no vuelvo a repetir, esta conversión que tiene esta empatía con la naturaleza, este amor que vive la sacramentalidad de lo creado, produce una conversión que se siente en los frutos de la alegría y de la paz. Estos son los frutos. 7. Conversión que se vive en el entramado social. Y citará el Papa este tema. Esto no podemos hacerlo solos. Tenemos que hacerlo en comunidad. Tenemos que hacerlo con mucha conciencia de convivencia, de comunión y en el entramado social. Cada uno como pueda. Y ya no todos nos podemos dedicar a la política. Pero sí podemos tener, dice, acciones comunitarias. Y en las acciones comunitarias es muy simpático, que vive así, claro, a favor del bien común, preservando el ambiente natural y urbano. Por ejemplo, se preocupan por un lugar común, un edificio, una fuente, un monumento abandonado, un paisaje, una plaza, para proteger, sanear, mejorar o embellecer algo que es de todos. Es decir, procurar juntos tener esta misión de custodia, ¿no? 8. Conversión a ser custodios. Y aquí pone, es
punto 241, y pone como ejemplos y modelos de custodios a María y a José. Ejemplos de custodios. María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. Así como lloró con el corazón traspasado la muerte de Jesús, ahora se compadece del sufrimiento de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por el poder humano. Es decir, custodiar, precisamente significa custodiar este mundo, custodiar al otro, custodiar fundamentalmente al pobre, al necesitado. Ser custodios no solo de la creación, sino del hombre, especialmente de una creación que tiene que ser un bien para el pobre, de un pobre que puede vivir en este mundo y encontrar el sentido de su vida. Y, fijaos, alude a la presencia de cuidador de José, ¿no? Y dice, en el Evangelio aparece como un hombre justo, trabajador, fuerte, pero de su figura emerge también una gran ternura que no es propia de los débiles, sino de los verdaderamente fuertes, atentos a la realidad para amar y servir humildemente. Por lo tanto, custodiar esta naturaleza, esta creación y al hombre, amándoles y sirviéndoles humildemente. Y él también nos puede enseñar a cuidar con generosidad, a trabajar con generosidad y ternura para proteger este mundo que Dios nos ha confiado. Y junto a ese tema de la custodia, citará a la familia en el punto de la educación como el lugar clave de aprendizaje de esta custodia. Es la familia que no puede desaparecer de nuestro ambiente social, donde el hombre encuentra, aprende a custodiar, porque es a él al que se le ha custodiado, ¿no? Por lo tanto, la familia también, como el ámbito educacional, aquí hablará también de la necesidad que tenemos de liderarlos y tal, lo dejo, ¿no? Porque ya se habla. Y 9, conversión de vida. Y aquí ahora, en esta conversión de vida, ya con esto vamos a terminar, vamos a ir a las cosas más concretas que cita en toda la encíclica, ¿vale? Vamos a ir. No os preocupéis que ya es una página. Pero es que esto es muy curioso. Conversión de vida. Dice, porque no será posible comprometerse en cosas grandes solo con doctrinas, sin una mística que nos anime, sin unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria. La conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en nuevos hábitos que indican que se ha apostado por un nuevo estilo de vida. La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida y alienta un estilo de vida que es profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo. Vamos a ver. Primero, claves de esa conversión concreta en la vida. El silencio. Y hablará el Papa del enorme ruido que hay en nuestra sociedad. No hay cambio estructural sin cambio personal y no hay cambio personal sin silencio. ¿Vale? Ser ante el mundo, capacitarnos para este saber callar. No hacer ruido. Promover la ausencia de ruido. Hay mucho ruido que está dañando ecológicamente también. El ruido es un daño ecológico. Nuestras ciudades, bueno, basta con que la gente venga aquí, Dios mío, pero, a ver, pues si no se oye nada. Cierras los ojos y dices, Dios mío, estaré en Marte. Porque esto ya no existe en una ciudad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el daño que se hace, primero, con el ruido que generamos, el ruido que necesitamos, el metidos en este ruido. Un hombre sin este silencio, sin el cuidado en el ruido, es imposible que se tenga esa sensibilidad ecológica. Estar todo el día con el pinganillo puesto, es decir, oyendo, escuchando, es imposible que podamos poner atención. Segundo,
el tiempo. Y hablará él de las prisas que tiene el hombre en esta vida. Vivir una forma de vida que no propenda a hacer las cosas compulsivamente, impulsivamente, porque dirá que serán, eso es un modo de esclavitud actual. Porque eso, y dice palabras textuales, nos proyecta al consumismo, a la falta de cuidado, a la chapuza, a la muerte de la relación más verdadera con los demás, con uno mismo, con Dios y con la naturaleza. Recuerdo las prisas que tenemos. Tercero, la sobriedad y la simplicidad. Por amor al pobre, por ajuste nuestro como criatura, será de extrema importancia esta ascesis. Estamos en los aspectos ahora más ascéticos de esta espiritualidad, la sobriedad. Y dirá, la espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco. Gozar con poco. Es un retorno a la simplicidad que nos permite detenernos a valorar lo pequeño, a agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin apegarnos a lo que tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos. Esto supone evitar la dinámica del dominio y de la mera acumulación de placeres. La sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora. Se puede necesitar poco y vivir mucho, sobre todo cuando se es capaz de desarrollar otros placeres y se encuentra satisfacción en los encuentros fraternos, en el servicio, en el despliegue de los carismas, en la música, el arte, en el contacto con la naturaleza, en la oración. La felicidad requiere saber limitar algunas necesidades que nos atontan, quedando así disponibles para las múltiples posibilidades que ofrece la vida. Sobriedad, simplicidad, aprender a gozar con menos. Cuando se entra en la comunidad, yo siempre lo cuento, ¿no? Me llama mucho la atención el día que tenemos de asueto, ¿no? Y de repente nos ponen, porque nos ha traído alguien, ¿no? Palomitas, o porque alguien nos ha regalado y las hacemos, ¿no? Tenemos. Y comemos palomitas. Yo cuando entré me llamaba la atención estas simplicidades que ahora nos reímos todos. Me faltó, a las 3 semanas estaba yo tan contenta igual, cuando venía un chuche, ¡ay, qué alegría, tal y cual! Pero tú en tu casa la has tenido contada, la has repetido todos los días, ¿no? Lo tienes en el bolsillo, todas las posibilidades. Pues cuando se vive en gratuidad, en mayor gratuidad, este valor, ¿no? De lo simple, de saborear lo que un día es una fiesta. Ha venido alguien a casa, se pone una comida mejor, qué alegría, qué bien, ¿no? Evitar el consumismo compulsivo. Dice, en la era tecnológica se verifica en la psique la invasión de objetos inanimados sin ninguna referencia humana. Esto digo yo. Los artefactos crean soledad, los datos de la informática y del ordenador llegan destituidos de ninguna tonalidad afectiva. Se genera un individualismo con personalidades áridas, emotivamente fragmentadas, hostiles, antisociales. Los otros son vividos como extraños, como impedimentos. Volvemos otra vez a este tema que él repite constantemente. Cuando las personas se vuelven autorreferenciales y se aíslan en su propia conciencia, acrecientan su voracidad. Mientras más vacío, dirán, está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. Cuanto más vacío, más necesidad de objetos. Ya no de afectos, qué fuerte, sino de objetos. Y es verdad, yo estoy totalmente, la compulsividad, esta vaciedad, la superficialidad, nos la cambia el tener una cosita y otra cosita y otra más, repetir y desechar. Y voy ahora a las concreciones más grandes, las pequeñas acciones cotidianas que hago. Dice, fijaos si es curioso esto. Yo ahora mismo una hora, pero tenéis 5 minutos más. Mirad, dirá, abrigarse antes de encender la calefacción.
evitar el uso de material plástico y de papel, reducir el consumo de agua, separar residuos, cocinar solo lo que razonablemente se podrá comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar transporte público o compartir un mismo vehículo entre varias personas, BlaBlaCar, plantar árboles, apagar las luces innecesarias. Todo esto, dice, es parte de una generosa y digna creatividad que muestra lo mejor del ser humano. El hecho de reutilizar algo en lugar de desecharlo rápidamente. Prestar atención a la belleza y amarla nos ayuda a salir del pragmatismo utilitarista. Cuando alguien no aprenda a detenerse para percibir y valorar lo bello, no es extraño que todo se convierta para él en objeto de uso y abuso inescrupuloso. Estas concreciones que hace, cuando dice esto como punto final, y acostumbrarnos a dar las gracias a Dios por todo, ¿no? Bendecir siempre, que irá en el tema incluso de la comida, agradecer los dones, nada se nos ha dado por mérito. Yo os pediría que junto a esta espiritualidad que tiene sus fundamentos, ¿no?, teóricos y místicos, lleguemos a la praxis. Como dice Teresa, ¿no?, que le llamamos el jueves, obras, que decía Santa Teresa, ¿no?, cuando hablaban de la séptima morada. Sí, pero obras. La mujer castellana que se plantea y sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo os propongo simplemente, y esto ya entra para valoración vuestra, compromisos concretos con el agua, con los plásticos, con la naturaleza, con las energías. Compromisos prácticos y concretos con la economía, con los pobres. Un compromiso concreto de crear una red que comunique esto. Nosotras hace 8 años, hermanas, ¿os acordáis?, que hicimos unos ejercicios inventados por nosotras sobre la creación. Yo fui a una comunidad religiosa muy querida nuestra que tenía un colegio y resulta que en el hall de entrada tenían trilobites, tenían amnomites, todas las cosas estas más antiguos fósiles. Se lo pedí. Vamos a hacer sobre la creación, permitidnos que valoremos lo que ya no está, no sea que algo nos pase dentro de unos años y ya pues en la Tierra resulta como una tormenta solar y se llevó la atmósfera y ya no hay nada, pero hubo, estábamos nosotros, ¿vale? Compromisos para cosas muy concretas. Entonces, ¿verdad?, hicimos 4 grupos en la comunidad: el agua, la energía, la electricidad, la higiene, tal. ¿Qué vamos a gastar de higiene? ¿Cuánto vamos a gastar de champú? ¿Cuánto vamos a gastar de gel? Alguna de las que están aquí, les decía yo, a mí esto de gel me dura un año. Bueno, un año, quien dice un año, yo hice 9 meses. ¿Qué vamos a gastar? Vamos a romper con esta compulsividad que es tan derrochadora, ¿no? El agua, el modo de tratar el agua. Yo creo, os lo propongo, para el encuentro que tengamos después, llegar a cosas concretas. Os lo pido. El encuentro que vamos a tener después, cosas concretas. Tenemos un amigo que hace muchos años hizo un cambio de vida absolutamente y empezó a vivir de manera sobria y religiosa como dice. Y nos dijo cosas sobre el agua que pues el agua, mira, el agua que hasta que sale el agua caliente y el agua fría se caliente y tal, yo lo recojo en un balde, es el agua que luego utilizo para el inodoro, el agua que utilizo para lavarme los dientes lo utilizo en el inodoro. Pues mira, chicos, a mí se me quedó sobrado. Dije, pues mira, yo no sé si voy a ir a la ONU a decir lo que tienen que hacer, seguramente no, ni lo pretendo, pero en mi casita
en mi servicio. Eso empezó a funcionar. Vamos a ver cosas concretas. Y entonces aquel ratito que vais a tener libre, hasta el café, os lo pido. Vamos a hacer eso. Cuando en Carrefour nos diga, ¿quiere una bolsa de plástico? Hay que decir, ¡no! Oiga, si es un 0,5, ¡no! Dice el papá, que se lleven los bolsas, ¿no? Que se lleven carros, que se lleven lo que sea, papel, lo que sea. No, hay cosas que es una vergüenza esta basura. Esto que nos decía Gonzalo el primer día, que una frase está llena de porquería, de basura. Como sale, ahí voy a decir bajito de caca. ¿Me entendéis? Esto no es normal. Hay que decir, como dice el papá, ya. Bueno, pues ya con esto termino. Hermanos, os propongo que este ratito, si queréis lo hacéis hablando porque va a ser imposible ir al silencio, pero sí que os digo que tenemos que volver a escuchar a este Dios que dijo, Hijo de Dios. ¿Será posible una nueva creación? Ayer cuando hablaba Raúl, yo contigo decía, Dios mío, yo también tengo un poco de desesperanza, yo no voy a dar vuelta atrás. Es posible los cielos nuevos, la tierra nueva, el hombre nuevo. ¿Es posible? Pues nuestra oración tiene que ser Maranatha. Porque cantamos Maranatha, ven Señor, tú lo harás posible, Vuelve a decir tu palabra, vuelve a decir y dijo Dios, que lo volvamos a escuchar y que realmente volvamos a una nueva creación, que es lo que nos está pidiendo nuestro Papa Francisco.